Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén listos porque hoy nos sumergimos en un tema que estoy segura que a muchos les va a encantar: el amor prohibido, los triángulos amorosos y toda la drama que eso conlleva. Vamos a analizar una historia ficticia, pero con elementos tan reales que seguro te sentirás identificado. Nos vamos a adentrar en la vida de Bomba Serkan, Özge, y ese triángulo explosivo que los une. Prepárense para chismear, analizar personajes y sobre todo, para debatir sobre las complejidades del corazón humano. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Dale clic al botón de suscribirse ahora mismo. Comencemos. Hoy vamos a explorar la historia de tres personajes: Bomba, Serkan y Özge. Imaginemos que Bomba es una mujer increíblemente talentosa, una artista con una pasión ardiente por la vida y un espíritu libre que contagia a todos los que la rodean. Su arte es su respiración, su forma de comunicar al mundo sus emociones y su visión particular. Bomba pinta murales vibrantes que adornan la ciudad, esculpe figuras que parecen cobrar vida y compone melodías que tocan el alma. Vive en un bohemio apartamento lleno de colores, pinceles, lienzos y la energía creativa que emana de su ser. No le preocupa el que dirán ni las convenciones sociales. Simplemente vive intensamente cada momento siguiendo su intuición y su corazón. Serkan, por otro lado, es un hombre de negocios exitoso, ambicioso y con un encanto irresistible. Representa la antítesis de Bomba. Viste trajes impecables, conduce un deportivo de lujo y su oficina, en el último piso de un imponente rascacielos, ofrece una vista panorámica de la ciudad. Serkan ha dedicado su vida a construir su imperio empresarial, escalando posiciones a base de esfuerzo, dedicación y una astucia implacable. Es un líder nato, capaz de motivar a sus empleados y cerrar acuerdos millonarios con una facilidad asombrosa. Sin embargo, tras esa fachada de hombre de éxito, se esconde una profunda soledad y un anhelo por algo más significativo en su vida. Y Özge es una persona dulce, leal y con un corazón enorme, la clase de persona que siempre está ahí para ti sin importar qué. Trabaja como bibliotecaria en una pequeña y acogedora biblioteca del barrio. Rodeada de libros y el silencio reconfortante que los acompaña, Özge encuentra su refugio y su pasión. Le encanta recomendar libros a los visitantes, organizar cuentacuentos para los niños y sumergirse en las historias que pueblan las páginas de sus queridos volúmenes. Es discreta, amable y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Tiene un talento especial para escuchar y comprender a las personas, ofreciendo consejos sabios y un hombro en el que llorar cuando es necesario. Ahora entrelacemos sus vidas y veamos cómo el destino, o quizás una serie de malas decisiones, los lleva a formar este complicado triángulo amoroso. Sus caminos se cruzan de manera inesperada en una gala benéfica organizada por la empresa de Serkan para recaudar fondos para un proyecto artístico en el que participa Bomba. Inicialmente imaginemos que Bomba y Serkan se conocen en este evento social. La atracción es instantánea, una chispa que enciende una llama intensa entre ellos. Él queda cautivado por su creatividad y su espíritu indomable, ella se siente atraída por su ambición y su determinación. Sus personalidades opuestas se complementan a la perfección, creando una química explosiva que no pueden negar. Comienzan una relación apasionada, llena de momentos intensos y promesas de un futuro juntos. Él la lleva a cenas románticas en restaurantes exclusivos, ella lo arrastra a conciertos improvisados en bares underground. Se enseñan mutuamente sus mundos, abriendo sus mentes a nuevas perspectivas y experiencias. Parece un cuento de hadas moderno, un romance sacado de una película. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no son tan sencillas. Aquí es donde entra Özge en la historia. Özge es la mejor amiga de Bomba, su confidente y su hermana del alma. Se conocieron en la universidad, compartiendo apuntes, risas y sueños. Han compartido risas, lágrimas y sueños desde la infancia. Özge siempre ha estado ahí para Bomba, apoyándola en cada paso de su camino. Le ha animado a seguir su pasión por el arte, la ha consolado en los momentos difíciles y ha celebrado sus éxitos como si fueran propios. Pero lo que Bomba no sabe es que Özge también alberga sentimientos profundos por Serkan. Ella ha estado enamorada de él en secreto durante años, observándolo desde la distancia, admirando su inteligencia y su carisma. Lo conoció a través de Bomba, en una de las primeras exposiciones de su amiga. Serkan, al verla, se mostró amable y atento,
pero no pasó de una simple conversación cortés. Para Ozge, sin embargo, fue suficiente para quedar prendada. Pero por lealtad a su amiga ha mantenido sus sentimientos ocultos, enterrándolos en lo más profundo de su corazón. Ha reprimido sus deseos, sacrificando su propia felicidad por la de Bomba. El problema es que a medida que Bomba y Serkan se acercan, Ozge se siente cada vez más atormentada. Ver a la persona que ama con su mejor amiga es una tortura constante. Cada sonrisa que le dedica Serkan a Bomba, cada abrazo que comparten, son puñaladas directas a su corazón. Ella lucha con sus sentimientos intentando reprimirlos, diciéndose a sí misma que es una locura, que Serkan nunca se fijaría en ella. Pero es una batalla que parece estar perdiendo. La lealtad y el amor la desgarran por dentro, creando un conflicto interno que amenaza con consumirla. Para sobrellevar su dolor, Ozge se vuelca aún más en su trabajo en la biblioteca. Se refugia en los libros, buscando consuelo y distracción en las historias de amor y desamor que pueblan sus páginas. También se dedica a ayudar a los demás, organizando eventos benéficos y ofreciendo clases de lectura a niños con dificultades. De esta manera, intenta llenar el vacío que siente en su interior, buscando un propósito y un sentido a su vida. La situación se complica aún más cuando Serkan comienza a notar a Ozge. La ve con nuevos ojos, apreciando su amabilidad, su inteligencia y su lealtad. Empieza a sentir una conexión con ella, una conexión diferente a la que siente con Bomba, pero igualmente fuerte. Se siente atraído por su dulzura y su comprensión, encontrando en ella un refugio en medio del caos de su vida. Empieza a pasar más tiempo en la biblioteca, buscando la compañía de Ozge y disfrutando de sus conversaciones sobre literatura y filosofía. Se da cuenta de que Ozge es mucho más que la mejor amiga de Bomba, es una persona inteligente, sensible y con una visión del mundo que lo fascina. Serkan se encuentra atrapado entre dos mujeres a las que aprecia profundamente. Ama a Bomba por su pasión y su espíritu libre, por la forma en que lo desafía y lo inspira a ser mejor persona. Pero también se siente atraído por la dulzura y la lealtad de Ozge, por la forma en que lo comprende y lo apoya incondicionalmente. Está confundido o indeciso y aterrorizado de lastimar a alguna de ellas. Intenta ignorar sus sentimientos por Ozge, diciéndose a sí mismo que es solo una fantasía, una distracción pasajera. Pero la verdad es que no puede negar la conexión que siente con ella. Cada vez que está cerca de Ozge, siente una corriente eléctrica que recorre su cuerpo, una sensación que no puede controlar. Bomba, por su parte, está completamente ajena a la tormenta que se está gestando a su alrededor. Está tan enamorada de Serkan que no se da cuenta de las miradas que él y Ozge intercambian, ni de la tensión que se palpa en el aire cuando los tres están juntos. Está ciega por el amor, creyendo que su relación con Serkan es perfecta y que su amistad con Ozge es inquebrantable. Se centra en su arte y en su relación con Serkan, sin darse cuenta de que algo se está rompiendo a su alrededor. Pero la verdad siempre sale a la luz, y en este caso, la verdad explota como una bomba, revelando los secretos y las emociones ocultas que han estado hirviendo a fuego lento durante tanto tiempo. Un día, durante una cena en casa de Bomba, para celebrar el éxito de un mural que Bomba había pintado con el apoyo financiero de Serkan, la tensión entre Serkan y Ozge se vuelve insoportable. La cena, que había comenzado con risas y brindis, se convierte en un campo de minas emocional. Un roce accidental cuando Serkan intenta alcanzar una copa de vino que está cerca de Ozge, una mirada prolongada cuando Bomba está distraída hablando por teléfono, una palabra mal dicha, todo contribuye a crear un ambiente cargado de electricidad. Bomba, que al principio no le da importancia a estos pequeños detalles, comienza a sospechar que algo extraño está sucediendo. Finalmente se da cuenta de lo que está sucediendo. Ve la conexión entre Serkan y Ozge, la atracción que sienten el uno por el otro. Se siente traicionada, herida y furiosa. Su mundo se derrumba a su alrededor, la confianza que tenía en sus amigos y en su relación se hace añicos. La discusión que sigue es explosiva. Las palabras se convierten en armas, hiriendo y destrozando todo a su paso. Se revelan secretos, se exponen verdades dolorosas y se rompen lazos que parecían indestructibles. Bomba se enfrenta a Serkan, exigiéndole una explicación. Él, abrumado por la culpa y la confusión, confiesa sus sentimientos por Ozge. Ella, por su parte, no puede negar lo que siente por él, pero se siente culpable por haber traicionado a su amiga. La amistad entre Bomba y Ozge se rompe irreparablemente.
La confianza se ha perdido, y es difícil imaginar cómo podrán reconstruir su relación después de esta traición. Serkan se encuentra ante una decisión imposible. Tiene que elegir entre Bomba, la mujer que encendió su pasión, la musa de su vida, y Özge, la mujer que lo entiende y lo apoya incondicionalmente, la que le ofrece un refugio en medio de la tormenta. Es una elección que lo atormenta, una decisión que cambiará su vida para siempre. Se siente destrozado por la idea de lastimar a alguna de ellas, pero sabe que no puede seguir viviendo en esta mentira. ¿Qué pasará después? ¿Elegirá Serkan a Bomba o a Özge? ¿Podrán Bomba y Özge perdonarse mutuamente y reconstruir su amistad? ¿O este triángulo amoroso explosivo dejará cicatrices imborrables en sus vidas? Eso, amigos, es algo que tendremos que imaginar juntos. Este es un punto crucial donde la historia podría tomar muchos rumbos diferentes, dependiendo de las decisiones que tomen los personajes. Podríamos tener un final feliz, uno agridulce o incluso uno trágico. La belleza de contar historias es precisamente esa, la posibilidad de explorar diferentes caminos y desenlaces. Y aquí es donde me gustaría abrir un debate con ustedes. ¿Qué harían ustedes en la situación de Bomba, Serkan o Özge? ¿Creen que el amor justifica la traición? ¿Es posible perdonar una infidelidad? ¿Qué es más importante, la amistad o el amor? ¿Creen que Serkan debió ser honesto desde el principio con Bomba sobre sus sentimientos por Özge? ¿O que Özge debió alejarse de Serkan para proteger su amistad con Bomba? ¿Qué consejo le darían a cada uno de los personajes? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se corten y compartan sus pensamientos. Hemos llegado al final de este análisis del triángulo amoroso entre Bomba, Serkan y Özge. Hemos explorado las complejidades del amor prohibido, la lealtad, la traición y las decisiones difíciles. Hemos visto cómo un simple encuentro puede desencadenar una serie de eventos que cambian la vida de las personas para siempre. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional y que hayan reflexionado sobre las complejidades del corazón humano. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo y por haber compartido este momento conmigo. Sus comentarios y su apoyo son muy importantes para mí. Así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.